¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si te encontraras cara a cara con un espíritu vengativo en una noche oscura? No te hagas, raza. Todos hemos escuchado historias de terror, pero esta te va a dejar con el corazón en la garganta. Era una noche típica de viernes en las calles de Shibuya. 4 chavos, Hiroshi, Kenji, Takeshi y Masa, salían de un karaoke, medio pachecos y haciendo el desmadre que hacen todos los morros de 17 años cuando se sienten invencibles. ¡Oye! ¡Vamos por el callejón!, gritó Hiroshi, el más aventado del grupo. ¡Es más rápido para llegar a la estación! No mames, ese lugar está bien pinche tenebroso, protestó Masa, el más cagón de todos. Pero ya sabes cómo son los chavos cuando andan en grupo. Nadie quiere verse como el cobarde, así que todos le siguieron el juego. El callejón estaba más oscuro que el alma de tu ex. Las luces de los faroles apenas y llegaban, creando sombras que se movían como si tuvieran vida propia. El viento hacía un ruido raro, como si alguien estuviera susurrando secretos macabros. Y ahí es donde todo se fue a la chingada. Al fondo del callejón, bajo la única luz que funcionaba, había una figura. Una mujer, parada completamente inmóvil, como si fuera una estatua. Usaba un abrigo largo y oscuro, y tenía el cabello negro que le caía hasta los hombros. Pero lo que más llamaba la atención era la mascarilla quirúrgica blanca que le cubría la mitad inferior del rostro. ¿Qué pedo con esa vieja?, murmuró Kenji. Se ve bien rara. Los chavos se acercaron lentamente, con esa curiosidad morbosa que te mata. La mujer no se movía ni un centímetro. Era como si ni siquiera respirara. Cuando estuvieron a unos metros de distancia, la mujer lentamente levantó la cabeza. Sus ojos... Madre mía, sus ojos eran lo más perturbador que habían visto en su vida. Completamente negros, como 2 pozos sin fondo, y los miraba con una intensidad que les heló la sangre. ¿Y sabes qué fue lo que dijo? Con una voz que sonaba como si viniera del más allá, como si fuera un eco de ultratumba, les preguntó, ¿soy bonita? Los 4 morros se quedaron helados. Esa pregunta, tan simple, tan inocente en cualquier otro contexto, ahí sonaba como una sentencia de muerte. Hiroshi, que siempre había sido el más lanzado con las mujeres, se aclaró la garganta y con voz temblorosa respondió. Sí, claro que sí. Y ahí fue donde se desató el verdadero infierno. La mujer lentamente, como si estuviera disfrutando cada segundo del terror en sus ojos, se llevó las manos a la mascarilla. La desató con movimientos deliberados, casi ceremoniosos. Cuando se quitó la mascarilla, los chavos casi se mean del susto. Su boca estaba cortada de oreja a oreja en una sonrisa grotesca que mostraba dientes manchados de sangre. La piel alrededor de la herida estaba cosida con hilo negro, como si alguien hubiera intentado repararla, pero hubiera hecho un trabajo de mierda. ¡Madres!, gritó Takeshi. Pero antes de que pudieran reaccionar, la mujer sacó de su abrigo unas tijeras enormes, oxidadas y manchadas de sangre seca. «Ahora tú también vas a ser bonito», dijo con esa voz de ultratumba. Pero esta vez su sonrisa grotesca se hizo aún más amplia. ¿Pensaste que con decirle sí se acababa el pedo? Nel, mi querido espectador, aquí apenas empieza la pesadilla. Los 4 morros corrieron como si el diablo los persiguiera. Y prácticamente así era. Detrás de ellos escuchaban los pasos de Kuchisake Onna, pero no eran pasos normales. Eran como si arrastrara algo pesado, y entre cada paso se oía un sonido metálico. Las tijeras. «¡No mames! ¡No mames! ¡No mames!», gritaba Masa mientras corrían por el callejón. Llegaron a la calle principal, jadeando como perros. Se escondieron detrás de un puesto de ramen que ya estaba cerrado. El corazón les latía tan fuerte que parecía que se les iba a salir del pecho. ¿Ya se fue?, susurró Kenji. Hiroshi asomó la cabeza lentamente. El callejón estaba vacío, silencioso, como si nada hubiera pasado. «No está», dijo aliviado. «Seguro ya». «¿Soy bonita?»,
Los cuatro voltearon al mismo tiempo. Ahí estaba Kuchisake Onna, parada a menos de 2 metros de ellos, con esa sonrisa horrible y las tijeras brillando bajo la luz de los letreros de neón. Pero ¿sabes qué es lo más jodido de todo esto? Esta vez no le dijeron que sí. Esta vez Masa, paralizado del terror, tartamudeó. «No, no eres bonita». La sonrisa de Kuchisake Onna desapareció inmediatamente. Su expresión se volvió de pura ira, de odio puro. Sus ojos negros parecían absorber toda la luz alrededor. «¿No soy bonita?», gritó con una voz que hizo que se quebraran los vidrios de las tiendas cercanas. Sin más aviso, se lanzó hacia Masa con las tijeras por delante. Los otros 3 chavos no pudieron hacer más que gritar y correr, dejando a su amigo atrás. Masa cerró los ojos, esperando sentir el frío del metal, pero el corte nunca llegó. Cuando abrió los ojos, Kuchisake Onna estaba parada frente a él, pero no lo estaba atacando. Lo miraba fijamente, como estudiándolo. «No soy bonita», murmuró. Por un momento, su voz sonó triste, vulnerable. «Nadie nunca me ha dicho que no soy bonita». Pero ese momento de humanidad duró menos que un pedo en canasta. Su expresión cambió otra vez a pura maldad. «Entonces también tú vas a ser feo como yo». Esta vez sí atacó, pero Masa logró rodar y esquivar las tijeras por centímetros. Se levantó corriendo y alcanzó a sus amigos que lo esperaban en la siguiente esquina. «¿Qué pedo?», gritó Hiroshi. «¿Por qué no te atacó inmediatamente?». «No sé, carnal», jadeó Masa. «Pero creo que le confundí decirle que no era bonita. Como que no esperaba esa respuesta». Takeshi, que siempre había sido el más listo del grupo, se acordó de algo que había leído en internet. «Espérense, tengo una idea», dijo temblando. «Dicen que, si le respondes algo ambiguo, se confunde y te da tiempo de escapar. ¿Pero crees que eso iba a funcionar?». Como si hubiera escuchado la conversación, Kuchisake Onna apareció otra vez, esta vez saliendo de una alcantarilla como si fuera una cucaracha gigante. «¿Soy bonita?», preguntó de nuevo, pero esta vez su voz tenía un tono más desesperado, más urgente. Los chavos se miraron entre sí. Era ahora o nunca. Takeshi se armó de valor y dijo: «Eres promedio». Kuchisake Onna se quedó completamente inmóvil. Su cabeza se ladeó como la de un perro confundido. Abrió y cerró la boca varias veces, como si estuviera procesando una computadora vieja. «¿Promedio?», murmuró. «¿Qué significa promedio?». Era su oportunidad. Los 4 corrieron como nunca en su vida, pero esta vez sabían que necesitaban un plan mejor que solo correr. ¿Creías que con confundirla ya la habían librado? Ay, mi querido espectador, qué inocente eres. Los chavos corrieron hasta encontrar un 7-Eleven que estaba abierto las 24 horas. Se metieron como alma que lleva el diablo, jadeando y sudando frío. El empleado, un señor mayor que había visto de todo en los turnos nocturnos, los miró extrañado. «¿Están bien, muchachos?». Sí, mintió Hiroshi. «Solo necesitamos agua». Se dirigieron a la parte de atrás de la tienda, entre los refrigeradores, tratando de calmarse. Pero el corazón todavía les latía como tambor de guerra. «¿Creen que haya funcionado?», preguntó Kenji, mirando hacia la ventana. «Espero que sí», dijo Masa, «porque no quiero volver a ver esa cara de loca en mi vida». Pero su tranquilidad duró exactamente 3 minutos. Las luces de la tienda empezaron a parpadear. El refrigerador se apagó de repente. El empleado se asomó desde el mostrador con cara de confusión. «¡Qué raro! Nunca pasa esto». Y entonces la escucharon. Esa voz de ultratumba que ya conocían muy bien. «¿Soy bonita? ¿Soy bonita? ¿Soy bonita?». La pregunta se repetía como un disco rayado, cada vez más fuerte, cada vez más desesperada. Venía de todas partes y de ningún lado a la vez. Los chavos se asomaron por la ventana y casi se desmayan. Kuchisake Onna estaba parada en medio de la calle, pero ya no se veía como una mujer normal. Se había transformado en algo mucho peor.
Su cabello flotaba como si estuviera bajo el agua, su abrigo ondeaba sin viento, y sus ojos ahora brillaban como linternas en la oscuridad. Y lo más terrorífico de todo, había empezado a multiplicarse. No era una sola Kuchisake Onna. Eran 5, 10, 20 figuras idénticas, todas preguntando lo mismo al mismo tiempo. ¿Soy bonita? ¿Soy bonita? ¿Soy bonita? El empleado se acercó a la ventana, y cuando vio lo que había afuera, se persignó 3 veces seguidas. «Madre Santísima», murmuró. «Es ella. Es Kuchisake Onna. Muchachos, ustedes la despertaron, ¿verdad?» Los 4 chavos lo miraron con ojos de terror. «¿Usted la conoce?» «Claro que la conozco», dijo el señor, sudando frío. «Llevo trabajando aquí 30 años. Cada tanto aparece buscando a alguien, pero nunca la había visto así de cabreada. ¿Y sabes qué es lo que más miedo les dio? Una por una, las figuras de Kuchisake Onna empezaron a caminar hacia la tienda. Sus pasos no hacían ruido, pero el sonido de las tijeras abriéndose y cerrándose llenaba el aire nocturno. «No pueden entrar aquí», susurró el empleado, más para convencerse a sí mismo que para tranquilizar a los chavos. «Las tiendas con mucha luz y muchas personas las repelen. Es parte del mito». Pero cuando llegaron a la puerta, las figuras no se detuvieron. Atravesaron el vidrio como si fuera agua, manteniendo esa sonrisa grotesca y sus ojos brillantes fijos en los 4 amigos. «¡El mito está mal!», gritó Masa. Ahora sí estaban completamente jodidos. Las Kuchisake Onnas se extendieron por toda la tienda rodeándolos. Cada una sostenía unas tijeras diferentes, unas oxidadas, otras brillantes, algunas pequeñas, otras enormes, pero todas manchadas de sangre. «¿Soy bonita?», preguntaron todas al unísono, creando un eco que hizo que se les helara la sangre. El empleado, con más experiencia que los chavos, gritó: «¡Corran por la puerta de atrás! ¡Ahora!». Pero cuando intentaron moverse, las figuras se movieron también, bloqueándoles el paso. Estaban atrapados, como ratones en una trampa. «¡Tienen que responder!», dijo el empleado con voz temblorosa. «Todas al mismo tiempo, si no, nunca los van a dejar ir». Los 4 chavos se miraron entre sí. Era responder o morir. «¿Qué decimos?», susurró Takeshi. «Lo que sea, pero todos juntos», respondió Hiroshi. «¿Pensaste que responder todas al mismo tiempo iba a ser fácil? Nel, mi estimado espectador, Kuchisake Onna no iba a dejar que se libraran tan fácil». Los chavos se pusieron en círculo, espalda con espalda, rodeados por las múltiples figuras de la dama de la boca cortada. El empleado se había escondido detrás del mostrador, murmurando oraciones que no había dicho desde su infancia. «¿Soy bonita?», preguntaron todas las figuras otra vez, pero esta vez había algo diferente en su voz. Sonaba más juguetona, como si estuviera disfrutando el terror en sus ojos. «¿Qué decimos?», susurró Masa, temblando como chihuahua. «Algo que las confunda otra vez», respondió Takeshi. «Pero tiene que ser algo mejor que promedio». Pero aquí viene lo más jodido de la situación. Una de las Kuchisake Onnas se acercó más que las otras. Su sonrisa grotesca se hizo aún más amplia. «Esta vez hay reglas», dijo con esa voz de ultratumba. «Van a jugar mi juego favorito. Cada uno de ustedes me va a dar una respuesta diferente. Si me gusta aunque sea una, todos viven. Si no me gusta ninguna...». Abrió y cerró las tijeras 3 veces, haciendo un sonido que cortaba el aire como cuchillo en mantequilla. «Pero hay más», continuó, caminando alrededor de ellos como un tiburón. «No pueden usar las mismas palabras que ya dijeron. Nada de sí, nada de no, nada de promedio». Los otros espíritus empezaron a reírse, un sonido que era como uñas en pizarrón multiplicado por 1000. «¿Y si no jugamos?», preguntó Hiroshi, tratando de sonar valiente pero fallando miserablemente. «Entonces el juego se acaba ahora mismo», respondió Kuchisake Onna, y todas las figuras levantaron sus tijeras al mismo tiempo. No tenían opción. Era jugar su juego mortal o morir ahí mismo. «Empezamos contigo»,
dijo señalando a Hiroshi. ¿Soy bonita? Hiroshi tragó saliva tan fuerte que se oyó en toda la tienda. Su mente trabajaba a 1000 por hora. ¿Qué podía decir que no fuera sino o promedio? Eres interesante, dijo finalmente. Kuchisake Onna se quedó pensando. Su cabeza se ladeó hacia un lado, luego hacia el otro. Interesante, murmuró. No está mal, pero tampoco está bien. Se movió hacia Kenji. Tu turno. ¿Soy bonita? Kenji estaba sudando tanto que parecía que había corrido un maratón. Eres única. Única, repitió Kuchisake Onna. Mejor que interesante, pero no perfecto. ¿Y sabes qué era lo más aterrador? Que parecía estar disfrutando genuinamente el juego. Le tocó a Takeshi, el más inteligente del grupo, el que siempre tenía las mejores respuestas en los exámenes. Se quedó completamente en blanco. Tú, eres... ¡Tiempo!, gritó Kuchisake Onna. Si no puedes responder, pierdes automáticamente. Todas las figuras se acercaron un paso más. Las tijeras brillaron bajo las luces fluorescentes de la tienda. ¡Espera!, gritó Takeshi. ¡Eres memorable! ¡Eso es lo que eres! Kuchisake Onna se detuvo. ¡Memorable!, murmuró, y por primera vez desde que empezó todo este desmadre, sonrió de manera que no se veía completamente maníaca. Memorable. Me gusta esa palabra. Pero aún faltaba Masa. Y él era el más cagón de todos. Ahora tú, el que me dijo que no era bonita, dijo Kuchisake Onna, acercándose tanto a Masa que él podía oler el olor a sangre seca que venía de su boca mutilada. ¿Soy bonita? Masa temblaba tanto que parecía que estaba teniendo un ataque. Las lágrimas le corrían por las mejillas. No podía ni hablar. Di algo, le susurró Hiroshi. Cualquier cosa, agregó Kenji. Takeshi lo miraba con desesperación. Vamos, hermano, tú puedes. Masa cerró los ojos, respiró profundo, y cuando los abrió, había algo diferente en su mirada, como si hubiera encontrado valor de la nada. Eres aterradora, dijo con voz clara, pero eso te hace poderosa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todas las figuras de Kuchisake Onna se quedaron completamente inmóviles. El aire en la tienda se sintió denso, eléctrico. Incluso el empleado dejó de murmurar oraciones. Kuchisake Onna se acercó tanto a Masa que sus narices casi se tocaron. Lo miró directamente a los ojos con esa mirada que podía congelar el alma. ¿Aterradora me hace poderosa?, susurró. Masa asintió sin apartar la mirada. ¿Pensaste que Masa había dado la respuesta perfecta? Ay, mi querido espectador, qué ingenuo eres. Con Kuchisake Onna nunca hay finales felices. Todas las figuras empezaron a reírse al mismo tiempo. Pero no era la risa loca y aterradora de antes. Era una risa, complacida, como si Masa hubiera dicho exactamente lo que ella quería escuchar. Murmuró la Kuchisake Onna principal, saboreando la palabra. Sí, tengo poder. Mucho poder. Las otras figuras empezaron a desvanecerse lentamente, como humo, hasta que solo quedó una. Pero esa una había cambiado. Ya no se veía como la mujer que habían encontrado en el callejón. Se veía más real, más sólida, más peligrosa. ¿Han jugado mi juego muy bien?, dijo con una sonrisa que seguía siendo grotesca, pero ahora tenía un toque de satisfacción genuina. Pero hay algo que no les dije sobre las reglas. Los 4 chavos se miraron entre sí. Sabían que esto no iba a acabar bien. El premio por ganar mi juego es convertirse en parte de él. ¿Qué?, gritó Hiroshi. Pero dijiste que si nos gustaba una respuesta viviríamos. Y van a vivir, respondió Kuchisake Onna con esa sonrisa horrible. Van a vivir para siempre, conmigo. La tienda empezó a oscurecerse, como si las luces se estuvieran apagando una por una. Pero no era falta de electricidad. Era como si la oscuridad fuera algo físico, algo que se extendía desde donde estaba parada Kuchisake Onna.
Me han dado las mejores respuestas que he escuchado en décadas, continuó. Interesante, única, memorable, poderosa. Me han hecho sentir especial. El empleado, desde detrás del mostrador, gritó: «¡Corran, muchachos! ¡Corran ahora!». Pero ya era demasiado tarde. Cuando trataron de moverse, se dieron cuenta de que sus pies estaban pegados al suelo. No físicamente, sino como si una fuerza invisible los mantuviera ahí. «Ahora ustedes van a ser mis ayudantes», dijo Kuchisake Onna. «Van a ayudarme a encontrar más personas que jueguen mi juego. Van a ser mis ojos y oídos en el mundo de los vivos». Masa, que había sido el que dio la respuesta que más le gustó, fue el primero en sentir el cambio. Sus ojos empezaron a ponerse negros como los de ella. Su piel se volvió pálida, traslúcida. «No, no, no», murmuró, pero su voz ya no sonaba completamente humana. «No quiero esto». ¿Y sabes qué es lo más jodido de todo? Podían sentir como su humanidad se desvanecía lentamente, pero sus conciencias permanecían intactas. Sabían exactamente lo que estaba pasando, pero no podían hacer nada para detenerlo. Uno por uno, los 4 chavos se transformaron en algo entre humano y espíritu. No eran completamente muertos, pero tampoco estaban realmente vivos. Estaban atrapados en un limbo, obligados a servir a Kuchisake Onna para toda la eternidad. «Ahora», dijo ella, mirando hacia la ventana de la tienda donde ya se acercaba el amanecer, «tenemos trabajo que hacer. Hay muchas personas ahí afuera que necesitan escuchar mi pregunta». Los 4 ex amigos, ahora convertidos en sus sirvientes espectrales, asintieron sin poder controlarse. Sus voluntades ya no les pertenecían. Pero aquí viene la parte que te va a quitar el sueño. El empleado, que había visto todo desde su escondite, logró escapar cuando salieron de la tienda. Corrió directo a la estación de policía. ¿Pero quién iba a creerle? ¿Quién iba a creer que 4 estudiantes se habían convertido en sirvientes de un espíritu vengativo? Los reportaron como desaparecidos. Sus familias los buscaron por meses. Nunca los encontraron. Pero desde esa noche, los reportes de encuentros con Kuchisake Onna se multiplicaron. Ya no era solo ella preguntando, ¿soy bonita? Ahora había otros. 4 jóvenes que aparecían en las calles, que hacían preguntas extrañas, que guiaban a la gente hacia callejones oscuros donde los esperaba la dama de la boca cortada. Y lo peor de todo es que siguen ahí afuera. Si alguna vez te encuentras caminando solo por la noche y ves a un grupo de chavos que te preguntan si quieres conocer a alguien interesante, única, memorable y poderosa, corre. Corre como si tu vida dependiera de ello. Porque probablemente sea así. Hiroshi, Kenji, Takeshi y Masa ya no recuerdan quiénes eran antes. Solo recuerdan su propósito: encontrar más jugadores para el juego eterno de Kuchisake Onna. Y cada persona que logran llevar ante ella, cada alma que se convierte en parte de su colección, los hace un poco más fuertes, un poco más reales. ¿Y tú, mi querido espectador? ¿Te atreverías a caminar solo por las calles oscuras sabiendo que ellos podrían estar esperándote? ¿O ya estás checando que todas las puertas de tu casa estén bien cerradas? Cuéntame en los comentarios si has tenido algún encuentro extraño caminando de noche, o si has visto grupos de jóvenes que te dieron mala espina. Y si vives en Japón, por favor ten mucho cuidado, porque Kuchisake Onna y sus nuevos sirvientes no descansan nunca. Pero si creías que esta historia era aterradora, espera a conocer a Teke Teke, el fantasma que no necesita preguntarte nada para aterrorizarte. Solo necesita que la escuches subiendo las escaleras, y para cuando la oigas ya será demasiado tarde. En nuestro próximo video, descubrirás qué pasa cuando el sonido de algo arrastrándose por el suelo se convierte en la última cosa que escuchas antes de... Bueno, será mejor que lo veas por ti mismo. ¿Estás listo para otra dosis de terror japonés? Porque Teke Teke no perdona a nadie. Y una vez que la escuches, ella también te va a escuchar a ti.